¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Estamos esta noche en Tu Opinión También Cuenta. Ya ven ustedes que como hoy tengo aquí a los tertulianos de Primera División, antes de que me corrijan, me lo he aprendido y llevo 4 meses repitiéndolo sin parar. Algunos se mueren de risa, pero ya saben ustedes que es que son así de graciosos por naturaleza. Hoy tenemos un distinguido público que nos acompaña aquí en el plató. Oiga, con juventud es como estos programas tendrán una continuidad y tendrán un futuro. Hoy tenemos a Alejandro Cuesta García, que es un fiel seguidor del programa, que hoy ha querido venir aquí a estar con nosotros. Si ustedes quieren, pues ya saben, apúntense y también les dejaremos que estén en la tribuna de invitados, porque sitio hay, espectadores hoy, alguno. Pero les tenemos a ustedes, ya sabemos, a través de las redes sociales, a través del Twitter, nos pueden pasar todas sus preguntas, todas sus inquietudes, y voy a saludar hoy al equipo de Primera División que tenemos con nosotros. Empiezo por el extremo derecha, que no quiere decir que esté ahí, que es... Señor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, como la extrema derecha depende de la posición. Exacto, por eso lo he dicho. Desde el espectador yo estoy en la extrema izquierda, que tampoco estoy ahí. Y le he dejado para que se presente, porque yo creo que ya los telespectadores le conocen, pero... Bueno, sí. Algunos, ¿no? Algunos ya nos conocemos de años en estos lances. Bueno, pues ya ven ustedes, no quiere decir su nombre, es tímido. ¿Qué le vamos a hacer? Porque no sale un subtítulo debajo, yo creo que depende. sale un subtítulo. Bueno, Depende. José Luis Rodríguez. Hay días que sí, hay días que no, bueno. Depende cómo esté nuestra productora realizadora hoy, pero ahora saldrán los títulos. Pues ya son ustedes, se lo digo yo, don José Luis Rodríguez. Por el otro extremo, don Juan Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier y la mesa y Marbella. Muy bien, muy bien. Ahora sí el título, muy bien, don Juan Miguel Rodríguez. Y a Alejandro también, buenas noches, nuestro invitado en la tribuna. Hoy la verdad es que estamos un poco nerviosos por la presencia de gente en el estudio, porque esto, quieran que ustedes, quieran que no, pues nos descabalga un poquito, no estamos siempre muy acostumbrados a ello. Don Curro Jiménez, buenas noches. Buenas noches. ¿También lo he dicho mal hoy? No, lo has dicho perfectamente. No, perfectamente. Además, yo te agradezco que hagas mención del público espectador, porque el público espectador es mi hijado queridísimo, mi niño. Ya ven ustedes, al final esto es una corruptela en donde traemos hasta la familia. En fin. Bueno, hay que generar, ¿no? Efectivamente. Has hablado tú al principio de generar afición. Efectivamente, así es. Bueno, ¿saben ustedes, los que son un poquito ya de mi edad, qué pasó un día como hoy del año 64? ¿Se acuerdan ustedes dónde estaba el año 64? ¿Saben ustedes qué acontecimiento, que no tiene nada que ver con la política, porque oiga, esto también es sorprendente por mi parte, que hablemos de otra cosa, pero estoy seguro que don Juan Miguel lo sabe? ¿Qué pasó un 10 de julio de 1964, don Juan Miguel? Pues mire, yo lo sé, porque acabamos de hablar de pero vamos, yo no es una fecha o una efeméride que me venga a cuento o que yo haya estado reinando todo el día. Hombre, hoy precisamente es el aniversario, o ya el 53 aniversario de la creación de los Beatles, como usted ha recordado. Pues muy bien, pero vamos que... ¿Pero usted se ha ido de los Beatles? No, señor. No. ¿Nunca le han gustado? Hombre, no es que no... O sea, sí, alguna cosa, pero ni en aquella época que era joven. Bueno, yo estaba entonces en el bachillerato y ahí teníamos 2 grupos, los de flamenco y canción española, al cual yo pertenecía, y los de canción moderna, y todo eso, que pertenecía a otros, y bueno, y discutíamos, pero yo no fueron... Don Curro, ¿usted sí fue seguidor de los Beatles? Yo te voy a contar una anécdota personal. Yo entré en el Banco Andalucía en el año 1969 y yo, es evidente que había oído hablar de los Beatles, pero me encontré allí con un compañero, hoy es íntimo amigo mío, casi mi hermano, que se llama José Arias Cuevas y que tiene absolutamente todos los discos, grandes, pequeños, videoclips, tiene absolutamente todo lo de los Beatles.
Entonces, claro, yo no podía entender que un señor que además era 2 años más joven que yo, que prácticamente tenía 20 años entonces, esa afición por ese grupo. Entonces, claro, como yo iba mucho a su casa, pues tuve ocasión de oír mucho a los Beatles. Creo que el tiempo, porque yo recuerdo que en el año 67, 66, 65, a mí los Beatles me sonaban muy mal, pero muy mal. Sería seguramente por lo que dice Juan Miguel, porque nuestro oído no estaba habituado a esa música. Es decir, yo lo más que oía era Antonio Molina y no entendía cómo podía ir en un momento de Radio Jerez a Radio Madrid. Es que no lo entendía, cómo va en media hora de Jerez a Madrid, ¿no? Entonces nuestro oído estaba habituado a otras músicas y aquello me sonaba mucho raro. Pero en el momento en que me habitué a los Beatles, creo que como los Beatles no ha habido nada. Don José Luis, ¿y usted? Yo reconozco que yo soy seguidor furibundo de los Beatles desde el principio. Yo también. La radio, cuando la radio que había entonces, pues podríamos oírlo, me encantaba. Yo tengo toda la colección de los Beatles, todos los discos de los Beatles, ya en formato digital, obviamente, los tuve también en formato de analógico, los LPs, etcétera. Los vinilos. Y está muy de moda otra vez, ¿verdad? Si los tiene valdrían una fortuna. Sí. Y yo recuerdo eso, hombre, yo no conocía los Beatles cuando tocaban en The Cavern, en Liverpool. Luego me hice con el disco de el que nadie conocía, el que grabaron cuando estuvieron en Hamburgo, antes de triunfar en The Cavern, estuvieron en Hamburgo durante un verano, bueno, 2 veranos, etcétera, y son discos muy raros de encontrar, pero a partir del famoso Silovio, pues ya se convirtieron en un referente, los melenúos les decía, entonces pues nos decía que éramos los seguidores de los melenúos, pero bueno, cuando, casi. Sí, cuando ya los Beatles, yo creo que cuando hicieron, a partir de Silovio, pero sobre todo cuando hicieron Revolver, el primer LP con producción moderna, o Rubber Soul, pues son grandes, yo creo que ya dejaron claro hasta dónde se podía llegar, y quizás la gran explosión cuando demostraron que era el mejor grupo musical del mundo y de la historia es cuando hicieron Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band. Eso es el mejor disco de la historia, y la mejor canción de la historia, con el debido respeto a todos los demás, sigue siendo Yesterday, y es de los Beatles, Lennon y Paul McCartney, ¿no? Es decir, yo creo que fueron un cambio enorme, y que en España es verdad que en aquella época tardaron muchos en llegar. Hay que recordar que dieron 2 conciertos en las plazas de toros, en Barcelona y en Madrid, donde tuvieron como teloneros algunos grupos curiosos, pequeñiques, etcétera, y donde, bueno, pues la policía se excedió un poco en su ardor para perseguir a aquellos melenudos que aparecieron, los primeros melenudos, etcétera, etcétera, y hay imágenes del nodo interesantísimas, ¿no? Pero yo creo que al final los Beatles han significado quizá la primera ruptura, muy pacífica, por cierto, comparado con los que han venido después, la primera ruptura de lo que, digamos que en lo que ya se llamaría, primero era la música beat, pero ya se convirtió en el rock and roll y sobre todo en el rhythm and soul para la música europea. Creo que fue un antes y un después. Y efectivamente en aquella época había 2 bandos, pero en mi grupo no éramos los de canción moderna o de canción flamenca, eran los Beatles o los Rolling. Mi canción favorita era I Want to Hold Your Hand, que eso es bien dicho, sí. Pero que los Beatles dicen I Want to Hold Your Hand. Pues ya ven ustedes, hemos empezado con un tema un poquito más festivo, para entrar ahora en un tema, pues un poco, por no decir, tremendamente más serio. La mayoría de ustedes recordarán dónde estaban un 10 de julio, sábado de 1997. Una hora por la tarde, probablemente estábamos todos atentos, y seguro que los contertulios de esta mesa también recuerdan de qué estoy hablando. ¿A que se acuerdan ustedes de un 10 de julio del 97? Los tres que están aquí. Lo oí en directo en la radio, porque iba de viaje. Y lo oí en directo, y la verdad es que no solamente me impresionó, sino que me pareció que aquello había sido un error, porque no podía ser tamaña barbaridad, no podía ser cierto, que es la muerte de Miguel Ángel Blanco. Correcto. Pero que yo creí que aquello había sido un error, era un auténtico error de alguien. Pero, no sé, luego he leído, he oído y he visto que ninguno de los 4 que intervinieron, bueno, uno se ahorcó,
pasó al otro barrio a través de unas sábanas santas y me sorprende que ninguno haya mostrado la más mínima sombra de arrepentimiento. No que diga que me arrepiento, no, yo no quiero que digan eso, ¿no? Pero que diga, pues me equivoqué, fue un error o nos equivocamos. Me sorprende, a lo mejor por eso igual el equivocado soy yo, y el terrorismo es una cosa que como yo no la concibo muy bien en la cabeza, porque matar por matar debe ser facilísimo, porque la prueba está ahí, que es facilísimo, pues, y no lo concibo, pues aquello a mí me impresionó por eso, porque yo creí que no era posible, si no había ninguna razón, no era posible. ¿Para qué? Todavía sigo preguntándome ¿para qué? Pues yo, igual, ¿no? Yo tenía albergaba alguna esperanza que hubiera ese trueque famoso, ese acercamiento de preso o ese acuerdo, yo no sé. Pero claro, nadie esperaba que se pudiese ejecutar a una persona fríamente y en vivo y en directo prácticamente, ¿no? Porque todos estábamos esperando algún tipo de solución, pero nadie esperábamos que la solución que se iba a dar fuera esa, y al final por lo que te da una rabia, una renuncia a todo, ¿no? Como puede haber gente tan depravada por ahí, ¿no? Que rapten, porque fue raptado, él iba, según ahora no lo están recordando, para su trabajo, y lo retiraron, no lo dejaron entrar al tren donde iba a ir para su trabajo, y lo capturaron y lo ejecutaron, ¿no? Don José, yo imagino que usted tiene un poco la misma idea, pero yo le quería preguntar algo distinto. Cuando los que somos de una quinta, que hemos vivido el final del franquismo y estamos viviendo los años de la mayor prosperidad que ha tenido este país en paz, cuando los nuevos partidos o estos partidos que nos quieren venir a salvar la vida dicen que la nueva democracia es lo que ellos traen, cuando no quieren reconocer el espíritu del 78, que tantas concesiones tuvieron que hacer todo el mundo, cuando, como bien decía don Curro Jiménez, el sinsentido de la muerte, ¿qué piensa usted hoy? Yo creo que cometen el error del adanismo, que es una enfermedad muy pueril, muy extendida en política para aquellos que piensan que ellos de verdad tienen la solución a los problemas y que las viejas soluciones dejan de ser soluciones porque son viejas, aunque sigan siendo soluciones. Yo creo que ese es un error muy propio de la gente que piensa que en política las cosas son fáciles, que las cosas se arreglan, como decía un ilustre, con dos patas. Sin darse cuenta de que en política y en todo en general las cosas son complejas, las soluciones son complejas, y sobre todo cuando se trabaja con personas no es fácil el poder acertar con lo que se desea. Y la tentación, lógicamente, personas así con poca formación política y sobre todo con un conocimiento de la historia bastante desvirtuado, no querer ver lo que ha pasado como realmente ha pasado, sino como ellos interpretan que pasó, les suele llevar a proponer unas ideas muy sencillas que además tienen un problema, y es que son fácilmente perceptibles por la gente. En un momento en donde la gente está cabreada, indignada, molesta, desilusionada, cualquier calificativo que podamos hacerlo, es donde florecen este tipo de ideas. Y precisamente hay que darse cuenta de que la gente funciona, normalmente las sociedades funcionan por impulsos y por tendencias. Y por ejemplo, Miguel Ángel Blanco vivía en un pueblo y en una comunidad autónoma en donde los impulsos eran siempre del mismo lado y la tendencia era a aguantarse. Y que incluso Miguel Ángel Blanco y mucha gente casi tenían que pedir perdón por ser quienes eran, pero no solamente a los ojos de ETA, sino a los ojos de sus conciudadanos. Precisamente el error, lo más grave de Miguel Ángel Blanco, yo en la ejecución miserable de Miguel Ángel Blanco no me sorprendió porque ETA nunca demostró la más mínima, no sé, conmiseración humana, ni el más mínimo sentimiento, ni respeto a la vida humana. Hay que recordar que mató a niños poniendo bombas debajo de los coches, sabiendo que iban niños, en el Hipercor, que ejecutó a padres delante de sus hijos, etcétera. Es decir, ha hecho barbaridades y nunca ha tenido el menor, digamos, respeto a esas mínimas
convenciones, que no convicciones, que tenemos de que hay cosas que no se deben hacer. Por lo tanto, entraba dentro de lo esperable dentro de una banda asesina como era ETA, que Miguel Ángel Blanco pues no apareciese vivo, porque lógicamente iban a pedir algo que en aquel momento era impensable, el acercamiento de los presos a ETA, etcétera, etcétera. Lo que ellos cometieron el error es que pensaban que todo iba a seguir igual y que los ciudadanos de Ermua, del pueblo donde era concejal Miguel Ángel Blanco, iban a seguir mirando para otro lado o diciendo algo habrían hecho, etcétera, etcétera, como a ese momento se hacía, porque los concejales del PP, del PSOE o de cualquiera que no fuera Berchale lo tenían muy difícil. Y digo esto porque además yo pude hablar con el alcalde Totorica, que vino aquí a Andalucía, y pudimos hablar, tuvimos una charla y decía que realmente lo duro fueron los años anteriores, en donde él mismo, pues hay que recordar que Totorica iba armado, iba con escolta policial, tenía que estar continuamente cambiando de itinerario, mirando siempre por detrás, con vigilancia a su propia casa, que le habían insultado, que le habían apedreado, escupido, le habían reventado el coche, habían hecho mil barbaridades, con el aplauso de la gente. Y que el error de ETA fue no darse cuenta de que eso ya superó todo lo que se podía soportar y que la historia le cambió. Y a partir de ese momento, no ya que en España nos echáramos miles a la calle, no, es que en el País Vasco se echaron a la calle. Y el valor de ese alcalde, que es el hombre importante de esta historia, porque la víctima es víctima, pero el que en cierto modo ayudó a que cambiara la historia fue ese alcalde, cuando consiguió que la gente se echara a la calle, empezando por los habitantes de Ermua. Y él me comentaba que era muy difícil, porque aunque había mayoría no abertzale, Ermua no es un municipio abertzale, sin embargo los abertzales dominaban completamente la calle, como en todas las ciudades del País Vasco. Y a partir de ese momento, cuando la gente se echó a la calle y empezó ya a gritar ETA, aquí estamos, es cuando perdió la batalla ETA. ETA empieza a morir ese día y hace pues 5 años o 6, cuando ya se rindió, pues ya ha terminado la historia. Pero qué bueno que, como tú bien dices, que de esos detalles es bueno que los conozcamos y que los recordemos, no para hacer una tautología de algo, ¿no?, sino para decir, esta democracia ha sobrevivido a un montón de enemigos de extrema derecha que intentaron el golpe una y otra vez, de enemigos nacionalistas. A mí lo de extrema izquierda de ETA no me lo creo, es mentira. Tú lees los escritos de ETA y es un panfleto extraño que desde luego no son izquierda, suena a un nacionalismo alocado más cercano a las tesis de Mao o a las tesis de Albania que a las tesis de una izquierda europea, no tiene nada que ver, ¿no? Y que a pesar de todo esta democracia ha podido con todos. Y es verdad que es mejorable, y es verdad que no hemos sabido darle quizás respuesta a algunos problemas a partir de la crisis, pero de ahí a decir que esta democracia no vale, pues bueno, va un mundo. Yo quería preguntarles también, en la misma línea, porque a todos nos queda en algún momento esto, igual que a las víctimas del terrorismo, en algún momento todos han pensado qué habrán hecho para que los asesinen y no han hecho nada. Simplemente ser ciudadanos que tenían un pensamiento distinto. Yo me pregunto, ¿qué hemos hecho para que esta generación que ha vivido en la mayor prosperidad, en la mayor inversión en educación que ha hecho este país en su vida, en la mayor sistema de libertad, de economía, de mejora de todo, ¿qué hemos hecho para que estos jóvenes, Juan Miguel, estén con tanto odio hacia todo? O sea, que ahora le nieguen a algunos ayuntamientos incluso un homenaje a Miguel Ángel Blanco, o que algunos digan que esto es que la derecha está utilizando al tema de Miguel Ángel Blanco, cuando ya el tema de ETA me parece que ya es un tema absolutamente superado, como bien decía José Luis. ¿Qué hemos hecho mal? Pues yo no sé por qué tenemos nosotros que revisar nuestra conducta y acusarnos de nada. Yo no creo, yo no he hecho en particular nada y por lo que os conozco a vosotros me parece que tampoco, ¿no? Lo que pasa que la juventud, que siempre ha sido rebelde y siempre ha sido contestataria, en mucho, por lo mejor esta juventud moderna rebelde al cuadrado, contestataria al cuadrado, pero con caras antiguas, ¿no? Porque ahora sacar a relucir, como están haciendo todos los en Hamburgo lo hemos visto, ¿no?, todos los viejos clichés de la extrema izquierda más rancia, yo qué sé, seguramente que nos quisieran apuntar a imitar a Albania, a poner aquí una república albanesa o
la China de Mao o cosas así, ¿no? Entonces yo no me lo explico, y además el origen de muchos de estos grupos, el origen familiar es de clase alta, no son proletarios, de los que no tienen dónde comer ni dónde sentarse, no. Son personas, como se ve a lo mejor en algunos grupos que están ya formados y asentados en el parlamentarismo español, pues son gente de bien. ¿El por qué? Pues por el no, yo qué sé, por llevar la corriente y llevarle la contraria a los padres, por yo qué sé, pero que son... Pero lo curioso es que no es que el hecho de que haya gente que opine así, la pregunta que vas tú, yo no la veo tanto que haya gente que opine así, porque siempre lo ha habido. Hay que recordar que en España ha habido siempre aproximadamente entre el 3 y un 4% de votos extraparlamentarios de la izquierda, donde estaba la Liga Comunista Revolucionaria, ahí están, donde vienen algunos, del movimiento comunista, incluso del PCP, de los pueblos de España, de Ignacio Gallego, incluso de Blas Piñar, y de Blas Piñar, claro, por el otro lado. Es decir, siempre hemos tenido esos extremos. Lo que pasa es que el pueblo, la gente, pues le votaban los más próximos a, pero nunca llegaban a ser significativa a nivel parlamentario cero. El problema está en cuanto esa doctrina se refunda, en primer lugar, se hace más fresca, en segundo lugar, utiliza una herramienta nueva, que son las redes sociales, dirigida a la gente que está todo el día en las redes sociales, fundamentalmente los jóvenes. Aprovechando el momento en donde los jóvenes piensan, ven, que a ellos no les da satisfacción, no tanto el sistema democrático cuanto la situación económica y el sistema económico, pero lo mezclan ambos. ¿Por qué? Porque tú te quejas de que hay paro, eso es un término que no genera contestación, porque la gente piensa que el paro es estructural. Si tú dices que hay menos igualdad de oportunidades, pues podrás decir que sí o que no, pero si tú lo asocias a un modelo político, es fácil de identificar y decir, la culpa la tiene el sistema. Y entonces es cuando hablan, bueno, el 15M nace precisamente con una frase terrible. Recordemos que el 15M nace con la frase no nos representa. A partir de ahí es cuando esa frase entraña muchas cosas. Entre otras cosas, pone en cuestión el modelo representativo español, el modelo parlamentario. No nos representan, ¿por qué? Porque no les hemos votado, es posible. La abstención entre esa masa, ese colectivo en esa edad ha sido enorme en los últimos años. Pero no nos representan porque te he votado y ya no me estás defendiendo a mí, eso ya es otro concepto. Por lo tanto, yo el problema que veo es que se ha dado una conjunción de un mensaje, bueno, que estaba ahí, que se ha refrescado, que le han puesto una cara más tal, pero hay que recordar que dentro del grupo, y estamos refiriendo a Podemos, no vamos a darle más vuelta a la historia, ¿no? Dentro de eso hay varios grupos, y que hay un grupo que viene de un movimiento comunista organizado, tan organizado que está fuera del PC, entre otras cosas porque el PC ya no sabe dónde está. Y ese grupo es el grupo nuclear fundamental de Podemos. Pero es que a su izquierda tiene un grupo, que son los anticapitalistas, que se están yendo, ¿no? Que se están yendo porque pensaban que iban a conseguir dar la vuelta y están diciendo que se están aburguesando. Bien, ¿por dónde sigo esto? Los anticapitalistas tienen un poder enorme fuera de la universidad, mientras que este grupo era fuerte en la universidad. Lo curioso es que en ese conflicto ponen en cuestión todo, incluso el nuevo movimiento que ellos crean. Con lo cual se van a encontrar ahora con un problema, por cierto muy habitual en democracia y que en democracia se resuelve, que es cuando no hay acuerdo, pues se confrontan las opiniones, el que gana las votaciones y el que no. Se hace un Vista Alegre 2, pues con ese resultado. ¿Cuáles han sido las consecuencias del Vista Alegre 2? Que el que ha ganado el Vista Alegre 2 ha laminado al que le cuestiona. Entonces, digo yo, ¿qué diferencia hay entre ese modelo político y el que ellos critican? Porque en el que ellos critican, las minorías siempre están representadas. En el que ellos defienden, las minorías han sido laminadas. Pues no sé qué es peor. Don Curro. Yo es que recuerdo cuando yo tenía 15, 20 años, y estoy seguro que ustedes recuerdan cuando tenían esa edad. Nosotros procurábamos saber, leíamos continuamente, de todo. Yo recuerdo que había un amigo mío que estaba tan puesto en política en la época franquista, que en nuestro entorno le decían el político Figueras, y tenía 16 años. Es decir, nosotros procurábamos enterarnos, saber. Yo recuerdo a Juan Miguel siempre con libros, lo recuerdo siempre con libros. ¿Qué hace la juventud hoy? La juventud hoy se informa en 140 caracteres. A través de Internet.
¿Y qué es lo que uno ve a través de las redes sociales de Internet? Porque todavía si le pidiera a Google, que te voy a decir yo, pues, no sé, la Segunda República Española, pues encontrará muchísima literatura, alguna muy interesante. Pero no, la Segunda República ni le interesa, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, no le interesa absolutamente nada. Lo que le interesa es lo que dice menganito o fulanito. Lo que diga menganito o fulanito no te va a dar ni conocimiento ni cultura. Pues no es verdad. Claro, por eso, don Curro, yo vuelvo a la pregunta inicial. Es decir, hemos vivido desde el año 76 con una inversión enorme en educación. ¿Hemos tirado ese dinero? Porque, oiga, la falta de cultura de la juventud en este país en general, hablo de cultura, defínanme también lo que ustedes consideren por cultura. Yo hablo de cultura, hablo de educación, hablo de formación, hablo de respeto, lo que a nosotros nos han enseñado. Pero dicen las hoy en estadísticas, día cada vez vemos más hijos que pegan a sus padres. pero dicen las estadísticas que actualmente es la generación mejor preparada. ¿Por qué? Pues posiblemente cuando yo tenía 15, 18, 20 años, de cada 100 jóvenes como yo a la universidad irían como mucho 5. A eso me refiero. Si hemos gastado un montón de dinero para que la universidad fuera Hoy universal. a la universidad van 95. ¿A qué? A pasar el rato. A sacar un título, fundamentalmente. A pasar el rato. Pero hay gente que además de sacar el título, y aquí José Luis nos puede dar en eso una pincelada, hay gente que efectivamente se esfuerza. Aunque sea una minoría, se esfuerza. Pero hemos perdido, me van a perdonar ustedes, ¿Qué pasa? la recompensa al esfuerzo en este país se ha perdido, ¿no, José Luis? Es decir, aquí se puede pasar con 4 asignaturas. Ayer me decía un amigo, mi hijo cambia ahora, ya no va a estudiar ni ciencias ni naturaleza, me parece que es, y como pasa al sistema no sé qué, esas 2 asignaturas ya se las aprueban automáticamente. No, claro, es decir, el mito de que, vamos a ver, el mito de que se pasa con determinada asignatura, la ley dice claramente que se pasa con 2 y con 3 se repite. Pues digo, a este tiene 2. Eso era LOCSE, era LOE y el LONCE, eso no ha cambiado nada en los últimos 25 años. Lo que sí sucede es que, lógicamente, cuando un niño ya está repitiendo, no puede estar repitiendo a perpetuidad el mismo curso. Entonces, hay una promoción que se llama PIP, por imperativo legal, en donde cuando un niño repite por segunda vez pasa al siguiente, porque además se ha demostrado, dicho sea de paso, que la repetición es una de las fórmulas más caras de tirar el dinero. No se arreglan los problemas repitiendo, gastamos mucho dinero, tenemos un 12-14% de alumnos repetidores en secundaria, que no sirve gran cosa, porque al final lo que realmente permite que un alumno que no puede superar un nivel, lo que lo permite es sencillamente la individualización y los refuerzos, los apoyos. Eso sí cuesta dinero, pero en eso el Estado no se gasta dinero en tener profesores de apoyo y de refuerzo para esos niños, que no es un problema cuantitativo sino cualitativo. Bueno, eso es una anécdota pequeña, pero José Luis, perdone que le interrumpa, ¿no se lo gasta como consecuencia de los últimos 7 años de crisis o no se lo gastaba antes tampoco? Bueno, ahora se lo gasta menos que nunca. Ahora no es que no tenga profesores de refuerzo, ahora es que no hay profesores. Vale. Antes Pero había profesores esto es consecuencia de la y había crisis. un profesor de refuerzo y tal, pero antes sí. Sí, pero que tampoco, digamos, no era suficiente la inversión porque no eran suficientes los profesores de refuerzo. ¿Por qué? Porque se pensaba que con la repetición ya era suficiente. Y cuando la repetición no funciona, pues el pase automático. Que yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Lo que no es bueno es estar con un alumno, un chaval, repitiendo perpetuamente, no sé, quinto de primaria, porque no le va a significar nada. Antiguamente, es que además hay que recordar que con la Ley General de Educación de 1970 no existía se repetía solamente en algunos momentos, en la EGB se repetía solamente en la tercera etapa y pasabas a un grupo especial, que era un grupo, una especie que decíamos el pelotón de los torpes, en donde ya pasaba sí o sí. O sea, que esto tampoco es nuevo. Antes también se pasaba con alumnos con asignaturas suspensas. ¿Qué sucede? Que antes
no se garantizaba la educación hasta los 16 años. Antes un niño desaparecía a los 12 años y nadie decía nada, no pasaba nada. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los alumnos repetidores, los alumnos con problemas no eran visibles, no los veíamos, no estaban en la escuela. Y como no estaban en la escuela, no eran un problema. ¿Dónde estaban? Pues en su casa, en el mundo, en el inframundo del subempleo, etcétera. Y nadie se lo planteó. Esto empieza a surgir cuando los alumnos obligatoriamente sí o sí tienen que estar escolarizados hasta los 16. Y te encuentras con niños con 13, 14 años que no quieren seguir estudiando. Y los tenemos que mantener necesariamente. Y esos niños repiten y además causan problemas en las aulas. Son los niños disruptivos. ¿Y qué solución le da el Estado a esto? Pues que repitan. Y que al final pues termine sin título. Bueno, pues por eso tenemos ese problema que tenemos, también estadístico, que yo me resisto, pero que a veces es útil utilizarlo. Enlazando con lo que yo creo que el problema es si la inversión en educación ha servido de algo. Por supuesto que ha servido. Lo que pasa, y aquí ya sí matizo, es verdad que tenemos las generaciones más formadas de la historia, tenemos un nivel de titulación equiparable a Europa, salvo los títulos medios. Ahí tenemos un agujero en donde hay gente, los que van a la universidad titulan, lo que sé cuánto, pero en medio tenemos los chicos de 18 años que dejan los estudios. La formación profesional. Por ejemplo, la formación profesional. Es decir, ahí sí que tenemos un problema serio, que además la estadística europea donde nos dan las tortas es ahí, porque somos el segundo país con más universitarios de la OCDE, de los 30 países que estamos ahí, y sin embargo somos los que más alumnos, bueno, no el que más, estamos en el pelotón de cola de alumnos con 18 años sin título, porque no les damos nada, los mantenemos escolarizados hasta los 16 y luego ya está. Y ese es lo que se llama el fracaso escolar. El concepto de fracaso escolar había que aclararlo. Fracaso escolar, el de la Ley General de Educación franquista, en donde, como tú bien has dicho, solo 3, la estadística está hecha por el Ministerio de Educación, solo 3 de cada 100 llegaban a la universidad, no quiere decir que titularan, y por el camino, al terminar la primaria, se perdía un 23% de alumnos. A los 14 años ya había un 23% de alumnos que dejaban la educación, con 14 años. Y el bachillerato lo terminaban solamente 1 de cada 2 que lo empezaba. Pero no olvidemos que a bachillerato iban los buenos, porque había un 23% que no iba a ningún lado, un 30% que iba a FP, y el bachillerato iba al 47%. Y de esos, solo la mitad lo terminaba. Fíjese si ahí hay datos de fracaso escolar. Pero, don José el problema Luis, está, de educación y cultura. El problema está en que son dos cosas distintas, lamentablemente. Se ha invertido mucho en educación. Y la formación teórica, científica, humanística, pues está equiparable a cualquier otro sitio. Pero, sin embargo, no se ha asociado la educación ni al triunfo, como antes. Tú estudiabas para triunfar, para ser alguien en la vida. Ya no. En todas cosas porque el título no sirve. Y segundo, porque no se reconoce. Y tercero, porque muchos estudian por tener el título o por estar. Y en segundo lugar, el estudio es una ocupación, no es una conquista, no es un esfuerzo. No se estudia con la fuerza, la convicción, la entrega, el entusiasmo que hacíamos nosotros, porque era nuestra salvación. Para los que somos hijos de pobres, o sacabas el título que fuera, o ibas a terminar de bracero en el campo. Por tanto, teníamos una motivación. Hoy día no lo tienen. Por lo tanto, ¿están más formados? Sí. ¿Están más educados? No. ¿El nivel cultural es mayor o menor? Pues depende, y eso va por barrio. Y lo curioso es que se sigue viendo, y es un indicador clarísimo, el nivel cultural de la familia es más importante que el nivel cultural que se adquiera en los estudios. Hijos de familias donde hay libros, donde hay un padre con título, donde hay una madre que ha cursado estudios, no sé cuánto, tienen más nivel cultural, aunque incluso no tengan el nivel académico adecuado. Se nota la diferencia tremenda. Nosotros lo vemos. Niños cuyo padre tiene en la casa, le puede echar las manos, ayudarle, sacan entre un 15 y un 20% mejores notas que el niño que no tiene nada en casa, que no tiene ni libros. Dos temas que me gustaría poner encima de la mesa. Uno, para el orgullo de don José Luis, su instituto, por tercer año consecutivo, 100% de aprobados en selectividad. Octavo año consecutivo. Sí, 100% de aprobados en selectividad. O sea, por 8 años consecutivos, 100%. Esto estadísticamente, don José Luis, no sé si es... Nos llena de orgullo, pero vamos, tampoco es para que, digamos, es decir, vamos a aclarar también el tema, nos llena de orgullo, obviamente, y trabajamos muchísimo para conseguirlo, y todos los institutos públicos lo consiguen, pero también hay que decir una cosa, es una estadística perversa, a la selectividad van los buenos. Nosotros ya hemos dejado por el camino un 37% de alumnos nuestros, no los hemos mandado a selectividad porque no han aprobado. Nosotros mandamos un 63% de nuestros alumnos, que han sido un 100% de aprobados. El trabajo lo hacen los institutos. La selectividad es un examen que comparativamente es más fácil que cualquiera de los que hacemos nosotros todos los trimestres. Todas las cosas por el resultado. La media nacional es un 87%, la media andaluza un 86% de aprobados. Es decir, vamos, es un índice altísimo, ¿no? Porque además para lo que sirve la selectividad, fundamentalmente hay que tenerlo claro, es para tener una nota de corte, para poder entrar en la carrera que quieres. El título te lo da,
el sistema te lo da el instituto, y luego se lo puede hacer. Y entonces, con esto que quisiera decirle también, animar a la gente que a pesar de todo, la educación es importantísima, la cultura es fundamental, y sobre todo, que entiendan que lo importante no es tener un título, sino merecerlo. Yo le quería preguntar me da un poco igual el orden, tanto a don Curro como a don Juan Miguel, si la bonanza del 96, la bonanza aquella de que estábamos en líneas mágicas de desempleo, ¿se acuerdan ustedes? Todo aquello de la burbuja inmobiliaria, no hizo también muchísimo daño al retirar de las escuelas y de las universidades y de los colegios a muchísimos chicos que con 16 años se iban a ganar 2.000 y 3.000 euros en la construcción. Yo lo eso, conozco. Sí. Claro, eso lo conoce usted y nos conocen muchísimos telespectadores. Porque de mi Por eso pregunto si de esos del 96 no estamos ahora en unas generaciones que pueden ser los que fácilmente tenían 16 años en el 96. ¿Cuántos años tienen ahora? Pues que pueden ser un poco los resentidos de estos de Podemos o de todos estos grupos que han tenido la oportunidad pero que no han sabido aprovecharla. Y ahora ya hablan ustedes. Yo es que creo que el de Podemos es un laboratorio. Yo creo que eso está estudiado y está hecho de una determinada manera. En mi pueblo, la gente dejaba el bachiller, el instituto, para venirse aquí a la Costa del Sol, a trabajar como albañil, ganando 2.000 y 3.000 euros mensuales, lo cual es una auténtica barbaridad, pero había esa demanda. Esto es la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué hacen hoy todos esos que ganaban 3.000 euros? Pues todos esos los puedes ver en la oficina del INEM, en la puerta del ayuntamiento, lampando por alguna ayuda, que tampoco vamos a ponernos a trabajar, ¿eh? No, por ejemplo, en mi pueblo se pueden limpiar las carreteras, pero se les dice eso y se dice, ¿qué me estás contando, hombre? Si yo lo que cobro es paro, o lo que cobro es ayuda, ¿que me va a poner a trabajar para cobrar la ayuda? ¿Qué le parece usted al bombero el otro día que dijo algo parecido en las redes sociales? Casi lo han lapidado. No, es que eso ocurre, y además no tiene nada más que hacer la pregunta allí. ¿Tú no conoces el chiste de que había una manifestación en la línea diciendo que queremos trabajar? Y se acercó uno y le dijo, oye, tú mira que te doy trabajo. Dice, 5.000 que somos la manifestación y te vas a fijar en mí nada más. Pues eso ocurre, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasó? Yo es que creo que echarle la culpa solo a una bonanza que hubo durante 10 años, yo creo que no es, en puridad no es exacto. Es decir, es verdad que hubo una bonanza de 10 años, pero una bonanza para todo el mundo. Una bonanza para el Estado, una bonanza para las comunidades autónomas, una bonanza para la familia, una bonanza para todo el mundo. Pero luego, cuando llega la crisis, lo primero que se desmonta es el estatuto de los trabajadores. Lo primero que se hace es quitarle los derechos a los trabajadores. Lo primero que se hace es hacer contratos basura y permitirlo por la ley. Lo primero que se hace, de esos tantos millones de contratos que se hacen, que se han hecho este año, se han hecho, no sé si, no hacerme mucho caso, pero puede haber sido 1.900.000 contratos. Casi 2 millones de contratos ya, van ya. ¿Verdad? 1.900.000. Resulta que de menor de 10 horas semanales, creo que son el 85% de los contratos. Pero alguien puede pensar lo que significa eso. Es decir, y oía el otro día algo que todavía me causaba más impresión. Hay gente que paga por trabajar, lo cual me dejó descolocado, porque yo no sé quién puede pagar por trabajar. Y parece que sí, porque así se va haciendo por los becarios. No, porque se va haciendo un huequito y al final termina teniendo un puesto de trabajo y esas cosas. Bien, yo creo que el sistema, y cuando se habla del sistema, pues tenemos que hablar lógicamente del sistema político en vigor en un momento determinado, pues
también tiene sus altas, sus bajas y sus formas, y también somos responsables de ello. Don Juan Miguel. Perdón, un segundo nomás, Sí, sí. porque yo, si no nombro al señor Sánchez... No, pero déjenmelo para algo. No, es que ha dicho algo. Dice, he cometido errores y voy a procurar arreglarlos. Él no cometió ningún error, porque él estuvo 2 años de secretario general, no hizo nada. Todavía, si los cometiera el presidente anterior del Partido Socialista o alguien, entendería que alguien entonara el mea culpa. Pues sí, yo, siendo presidente del gobierno, he cometido errores que hoy no cometería. Aznar, que dijera, siendo presidente del gobierno, he cometido errores. No iría a los Azores. No, él dice que no, ese no es un error. Él volvería a las Azores. Don Juan Miguel. Pues yo poco te Quiero conocer su opinión puedo y cambiamos hablar, de tema. salvo mi propia experiencia laboral, porque efectivamente la Costa Marbella ha sido un semillero de empleo fácil en la construcción, en la hostelería. Había disputas por quitarse empleados y ficharlos a otras empresas, había mala formación. Yo pienso, por lo menos lo que respecta a mi sector, que la cosa hoy está más estructurada. Hoy, para un simple puesto, yo qué sé, de camarera de piso, pues te hace falta alguna formación. Tú ya no puedes entrar a esperar que en un hotel te formen en esa disciplina. Y yo, cuando era joven, para mí, lo que yo me recuerdo es que si yo me quedaba sin trabajo hoy, mañana yo salía a la calle y tenía otro empleo. Y si yo quería promocionarme, tenía que formarme. O sea, yo regalarme no me regalaban nada. Y la formación o era interna en la propia empresa que estaba, en el propio sector donde estabas trabajando, que te interesara tú por tu formación y aspirar a no quedarte de mozo o no quedarte de peón, sino demostrar que tú valías para otro puesto, o bien externa, acudir a los medios, que bueno, que a mí me cupo, igual que a mi ilustre compañero, de acudirnos ya en nuestra tardía edad a tener un título universitario, porque yo pensaba que para mí era una formación fundamental, y de hecho lo ha sido. En mi tramo final de mi historia laboral, el que yo pueda tener un título universitario, no solamente el título, sino la capacitación que te da esos estudios, pues me ha servido de bastante. Ahora, ¿qué ocurre? Que bueno, que hoy yo creo que los jóvenes dicen, bueno, ¿y a mí el título de qué me vale? Eso a lo mejor es lo primero que te pregunto. Yo ¿qué es lo que hago? Tengo un título. ¿Y qué es lo que hago ahora con el título? Si me voy al extranjero, a lo mejor se encuentra con la primera pega de la homologación, si ese título allí vale, si lo reconoce, si no lo reconoce, y todo son complicaciones. Entonces viene cualquier canta mañana y le cuenta la historia de la tercera internacional o de algo, y bueno, y han descubierto el paraíso. Están descubierto en el siglo XXI, están descubriendo lo que se predicaba en el siglo XIX. Medio segundo, cuando Juan Miguel ha hablado de formarse dentro, cuando Juan Miguel y yo compartíamos que tuvimos que puestos de trabajo de nuestra empresa, nosotros por la tarde voluntariamente, 20 y tantos empleados que íbamos por la tarde para aprender operatorio, ¿te acuerdas? Operatorio de extranjero, voluntariamente, sin que nadie nos obligara, que eso es impensable hoy día. Y recuerdo aquella época increíblemente feliz. Ahora, yo tengo una experiencia en esa frontera de un caso, porque nosotros como interventores teníamos que entrevistar a los nuevos candidatos, a los nuevos que se presentaban, hacer un informe, varios informes, ¿no? Y yo me acuerdo de un caso muy concreto, que un chico que viene con su título de licenciado en económica, o bueno, lo que sea, y lo recibo yo en el despacho, lo entrevisto, todo muy bien. Y este hombre, cuando me pongo a entrevistarlo, me dice, no, mire usted, yo no quiero entrevistar, dígame usted qué es lo que voy a ganar yo aquí de esta empresa. Digo, pues tú vas a ganar,
no sé, lo que vale ahora, lo que sería ahora más o menos el equivalente, pues 900 euros más o menos, ¿no? Dice, y yo por 900 euros, ¿y qué jornada laboral tengo? Pues digo, desde las 8 de la mañana hasta no se sabe. Dice, yo por 900 euros voy a estar toda esa hora. Se levantó, me dio la espalda y se fue. Don José Luis, que usted quería una cloenda a este tema. No, es que ha apuntado otro problema, y es que es cierto que hoy día pues los jóvenes titulados universitarios de todo tipo, del plan viejo, del plan nuevo, los egresados en general, ¿no? Tanto diplomados como graduados o como licenciados, es que hoy día se encuentra con la paradoja de que el sistema económico español no les reconoce. Es decir, ellos es poquísimo el índice de idoneidad, es decir, de aquella gente que trabaja en su especialidad para lo que ha estudiado, es bajísima, es el más bajo de Europa. ¿Por qué? Porque el sistema económico español de la crisis se ha aprovechado para generar un modelo de empleo que es la consagración del subempleo. Entonces, cuentan y dicen de gente que entra a trabajar en un ayuntamiento no sé, de vigilante de playas con 2 títulos y un máster. Quizás sea una exageración, pero que eso es verdad. Y que hay muchísima gente que tiene un subempleo lamentable, con lo cual la pregunta, mi título no sirve para nada, y todos nos preguntamos, hemos hecho una inversión, el Estado ha hecho una inversión extraordinaria. Bueno, sabemos perfectamente que la media de un estudiante universitario en España son aproximadamente unos 8.500, 9.000 euros anuales, las carreras baratas, el doble las técnicas y las experimentales, por 5 años, que la duración media, pues hemos invertido 50.000 euros por persona, de los cuales los mejores van a las empresas extranjeras, están yendo los mejores, los que tienen más empuje, los que tienen idiomas, que tienen contactos, es decir, los que pueden tirar del carro económico en cualquier país se lo están yendo, ya va por 220.000 titulados superiores que se los han ido en estos años, y los demás difícilmente encuentran empleo aquí, con lo cual ese es otro caldo de cultivo de un movimiento que nace en una universidad, en un departamento de ciencias políticas, precisamente, donde saben perfectamente que ese es un caldo de cultivo tremendo. Pues miren, ya les voy a hacer yo otra preguntita para que vayamos un poquito avanzando, porque oiga, lo estamos pasando estupendamente bien. Llevamos 45 minutos de programa. Para que vean ustedes cómo pasa el tiempo cuando está uno bien acompañado y en un debate, oiga, ciertamente interesante, porque hay nivel en esta tertulia. Yo quería preguntarle a don José Luis, que seguro que tiene algún comentario. ¿Qué le pareció, don José Luis, cuando vio usted a la señora Ivana Trump sentada en el G20 en el puesto de su padre? Pues es decir, yo creo que es la imagen más evidente de lo que puede ser, no voy a decir que sea la prostitución de la política en ese aspecto, sino la poca importancia que se le puede dar precisamente a los riesgos en política. Recordemos que el G20 es la reunión de los 20 países más poderosos del mundo desde el punto de vista económico, y que allí van los jefes de gobierno, los que de verdad gobiernan, no van los jefes de Estado decorativos, no, los jefes de gobierno, los que de verdad tienen algo que decir. En el G20 además España está como invitada, es decir, ahí están los poderosos, los países que pueden cambiar. Bueno, y de buenas a primeras, este señor se marcha, y la tradición dice que en un plenario nunca uno abandona el plenario, es una muestra más de la mala educación del señor Trump, en primer lugar, nunca. En las deliberaciones, si tú puedes salir y se queda tu número 2, en este caso pues el secretario de Estado, en nuestro caso sería el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque a lo mejor están negociando entre bambalinas, todos sabemos perfectamente, el último acuerdo se va a hacer, pero en los plenarios, que son unos cortos, no están 14 horas sentados, están sentados un par de horas como mucho. Luego todo el demás debate es distinto. Ver a una señora que ni ha sido electa, ni es miembro del gobierno, ni es secretario de gobierno, no tiene ningún cargo más que como asesora de su padre, como podría ser el asesor de corbatas, y que está sentada representando a la primera potencia mundial, que representa el 25% del PIB mundial, es una vergüenza. Yo imagino que a mí me puede indignar, pero imagino que los norteamericanos estarán alucinando, porque eso sí que ha sido, para muchos norteamericanos, la muestra de a lo que ha llegado la presidencia de los Estados Unidos. Pues yo sigo creyendo que el señor Trump se cree el amo del cortijo, y el cortijo es todo el orbe, y él hace en el cortijo lo que le da la gana, y pone a su hija donde quiere, y punto, y se ha acabado. Y lamento mucho que habrá norteamericanos que estén muy ofendidos, pero que habrán muchísimos norteamericanos diciendo America is the best, America is the one, America is the highest,
America is the most important in the world, porque el señor Trump hace con el mundo lo que le da la gana. Y que ya va siendo hora de que alguien ponga orden. Y que él es el convoy, el Desgraciadamente, guardia. esto es así. Eso es muy triste. Sí, bueno, oiga, yo lo pregunto, yo simplemente No, se pero lo cuento. yo constato la tristeza. Don Juan Miguel, Yo no te puedo opinar directamente sobre el particular porque ¿por qué no fuiste a San Juan Intestino? no me invitaron. Ah, al final, lo entiendo. Al final me quedé en casa. En casa, porque bueno, que hacía calor. no me invita porque yo tampoco voy a presentar allí Efectivamente. A ocupar nadie, sitio. para que nadie me reciba. No, ha empezado Pero usted que- bien porque parecía que iba por esa línea. No, pero que es evidente que ese hombre desde un principio trazó su línea y está en su línea. O sea, yo no creo ese tipo de disparate, pues bueno, pues ha sido desde sus comienzos, ha sido así. O sea, él va rompiendo todos los moldes, toda la senda, todos los, yo qué sé, todos los estatus y él no parece Sí, que pero no le- lo triste es que hay quien se lo consiente. Es decir, Toda Europa. yo creo Perdona, que los hay quien se 19, consciente, no. pero yo, Toda Europa, nadie ha dicho nada, pero todos los han mirado 19, los perplejos. 19, cuando Pero también Trump se después levanta y deja ahí la hija, ellos se tienen que haber Se levantado aprovecha- y habían puesto allí al chofer. Es que es así. se aprovecha del sistema suyo, ¿no? Porque ¿Qué así? ha estado una de las... Es la misma que ha estado aquí en Marbella, No, No, la es la que está aquí pequeña, en la que está Marbella aquí es la es pequeña. más discreta. Es la pequeña. pues ha traído su propio servicio de seguridad. Hombre, de- es la hija del presidente. Unido Por favor. Y bueno, y me imagino que el Servicio Secreto Español habrá estado a su disposición durante su estancia en Sí, sí, Marbella. claro, la hija del presidente. Vamos. 50 y tantos policías secretos vinieron de Madrid. Es Han normal. venido, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso siempre. Y el servicio secreto habría estado aquí probablemente. Año entero. Han estado, creo que en el Puente Romano, ¿no? Han estado. Sí. O sea, el servicio secreto tiene que haber estado en el hotel Son dos un mes medallas antes, que por lo me quiero menos. apuntar. Hombre, el lugar lo vale, ¿no? Claro, no, El pero lugar lo vale. Fíjate, se tiene que apuntar dos me medallas. contaba un día don Ricardo Ricardo Arranz, propietario del Villapadierna, Ricardo Arranza Live. que cuando vino la señora Obama, que vino en el mes de julio, si yo no recuerdo mal, junio-julio llegó ella, el servicio secreto estaba alojado en el hotel desde el mes de enero. Que le cogieron una planta entera desde el mes de enero para proteger a la primera dama, siempre y cuando luego decidiera no cambiar sus planes y no venir. Pues claro, con 6 meses de antelación es muy complicado que esta gente mantenga un plan. O sea que no me extrañaría que hubieran tenido aquí, vamos, me imagino que esto por razones de seguridad no se sabrá, pero que hayan tenido aquí el servicio secreto durante muchos meses preparando la visita de la hija del presidente de Estados Unidos, ¿eh? Que no sería una broma que le pasara algo a esta señorita. ¿Ves tú? Ese es el turismo que queremos. Ese sí. Ahí me apunto. ¿Ves? No lo vimos en Puerto Banús a ella, ni al novio descamisado, No. a ella en sujetador allí. O sin sujetador. Nada. Bien, también, sí. Bueno, igual hubiera sido una imagen interesante. Allí. Este comentario Bueno, machista se lo va a recriminar a alguien. No, en absoluto. Bueno, no lo sé, yo sé que las redes sociales nos van a machacar En por esto. absoluto, en absoluto. Pero bueno, Una oiga, imagen interesante de una persona es aquella que muestra su belleza. Punto. Y no estoy hablando ni de varón ni de hembra. Bien, Yo ya lo estoy vamos mejorando. diciendo que él iba sin la camiseta quitada, ¿vale? Como van en el Puerto Banús. Es que así van en el Puerto Banús. Y no le llamaron la atención. Claro. En Marbella te llaman ya la atención por ir por el trozo de nudo. No, ya está reformándose. No, ¿Se ha aprobado? te hacen Sí. una llamada de advertencia. Sí, Ya está vas- prohibido. ya- Ya hay una ya te- normativa del Ya, ayuntamiento. claro, pero no es. Hace 3 días, la calle ancha. La calle ancha, íbamos los dos. Iba un señor allí, pues nada, debería tener mucha calor. Iba pues totalmente sin camisa. Pero vaya, es que tampoco la tenía. Si la policía le llama la atención, no se la pone porque no lleva nada. Lleva un pantalón y ya está. ¿No? Cerca de la Plaza de los Naranjos vimos otro también descamisado. Entonces yo pensé, digo, bien, como se está reformando la norma, pues esto ya no lo vamos a volver a ver. Porque es que yo creo que no es una mala imagen
es una mala imagen de cualquiera. Es decir, en Alcalá de los Gazules, donde prácticamente no hay turismo, tú ves a un señor allí descamisado, sin camisa por la calle, y la gente lo mira porque aquello es sorprendente. Entonces yo no sé por qué hemos de ir descamisados, ¿no? Mira, hay una ruta, el autobús deja frente al Rodeíto, al restaurante El Rodeíto, y tienen que ir andando hasta unos apartamentos y un hotel que hay un poco más allá, cerca ya de San Pedro. Bueno, allí ves la caravana de gente en bikini, no en bikini y en bañador, para que no se me tache de machista, ¿vale? Van todo, y yo no lo entiendo, Pero eso yo creo que tú en Praga vas así y el primer poli que te ve dice, oiga, usted se ha confundido. No solamente en Praga, mira, en Miami, que es un sitio turístico tal, en el condado de Miami-Dade, precisamente hay una normativa y un rótulo. Como es playa, la playa está, hay un paseo marítimo fantástico, lo hemos visto por televisión alguna vez, y entonces tú en la playa estás en bañador o como tú quieras. En el paseo marítimo ya hay letreros que dicen el iconito del tal, tachar. Y bueno, y si tú pisas el paseo marítimo, la policía que esté por allí ya te dice que te lo ponga, y como tardes más de 3 segundos te multan. Y estamos en un sitio de playa. Evidentemente en París posiblemente la gente no vaya descamisada, porque quizá el clima no se lo permita, pero bueno, en París si no fliparían colores se ve por allí alguno. Por cierto, algún compatriota español pues algunas veces lo ha hecho y que saben perfectamente los conflictos, o el compatriota español que nos avergonzó a todos bañándose en la plaza de la Fontana de Trevi. Estas cosas, ¿por qué? Porque aquí lo permitimos. Porque aquí hace mucho tiempo que ya vio que mi madre era usuaria del autobús, Portillo, iba a Fuengirola con muchísima frecuencia. Perdone, y en el verano, yo lo uso cada vez que tengo que ir a Málaga, eso es. a coger tanto el avión como el AVE, cojo el autobús de Portillo, que También. funciona francamente bien. Y un servidor también. O sea que... No, yo me refería al que va parando en todos los sitios. Sí, bueno. Que ahí El la de gente línea. se sube. Yo cojo el de líneas cuando no hay directo. de tal, y entonces ahí se subían gente y bueno, pues ella se molestaba cuando subía alguien con el torso desnudo y le llamaban la atención. Y una vez pues el conductor le llamó la atención, uno le dijo que se pusiera, que se puso así y tal, y varios pasajeros más le llamaron la atención. Es que eso, vale que tú vas de una zona de playa a otra zona de playa, pero tú no puedes ir así. Cuando yo empezaba a ver que en Marbella empezaba a ver gente con el torso desnudo, me empezaba a preocupar, porque eso antes no sucedía. El torso desnudo va por el paseo marítimo. Bueno, supongamos que esa es la frontera. Vas por la playa. Vas por la playa, por la parte del mármol. Bueno, miren, no vamos a ser tampoco tal, pero a partir de ahí yo entiendo perfectamente que la normativa que quieren estudiar ahora debe ser muy contundente. Es decir, fuera del ámbito de la playa, de la zona de limitación ZMT, muy sencillo, no tienen problema. De la zona de la ZMT para arriba, nadie. Y el que esté, pues vamos no tampoco a construir una república policial, pero lo identificas y le dices, vístase usted. Si lo pillas por segunda vez, le metes 100 euros, y si es extranjero se lo cobra en el acto. No va a ser que se va de España y no Ya no, lo si pague. no lo metes en la comisaría. Ya está, se acaba. Vaya usted a identificarse a la comisaría, vamos a poner los 100 euros. ¿Tiene usted encima? Si no, llame usted a alguien que se los traiga. Eso es contundencia. Y eso no lo va a ver nadie mal, salvo alguno No, que no lo nos va a ver viene nadie bien, mal. que nos viene bien que esos que lo ven mal, No vengan. lo ven muy mal y no vengan. Eso. Y digo esto porque eso es los del turismo de borrachera, que no quiero mezclarlo, pero ellos se mezclan. Es que al final suma todo igual. Ese colectivo que no queremos, yo particularmente pienso que Marbella no tiene que hacer nada para asociarse a ese modelo de turismo, ni el que va con el torso desnudo, ni la chica que va en bikini, ni el turismo de borrachera, ni las despedidas de soltero o de soltera, que no sé cuáles son peor, o los pseudo hoteles, que son discotecas enmascaradas, o los pseudo chiringuitos, Tenemos un que son- hotel aquí. Sí, hay Tenemos un hoteles hotel que fiestas. solemos él mira mucho El Sisu. las Señoritas. porque hay muchas señoritas allí siempre en unos pantaloncitos cortitos muy monos, y no deja de ser sorprendente que estemos, digamos, ocultando la verdad para, en definitiva, beneficiarnos económicamente. Es decir, estamos poniéndole nombre a las cosas, rebautizándolas para que no parezca lo antiguo y sigue siendo lo más antiguo del mundo. O sea, No, pero estamos hablando
para que ustedes lo entiendan, del negocio o de la profesión más antigua del mundo. Pero estamos hablando del turismo. De un turismo sexual. No, bueno, bien, pero que, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando aquí de Puerto Banús. 2 noticias últimas de Puerto Banús. Han cerrado un chiringuito por el ruido y por la escandalera y por las cosas. Y resulta que han detenido a una organización de prostitución de búlgaras. 30 personas que se beneficiaban de las pobres chicas. De las señoras. ¿Vale? Bien. Entonces estuve la semana pasada paseando por Puerto Banús y me congratuló pues ver que ya hay policías que pasan. Me congratuló ver que ya se ve con más frecuencia, incluso la Policía Nacional. Hombre, no puedes evitar pues las chicas jóvenes que no sabemos a quién representan y que están allí en algún sitio, que si para un taxi pues se acercan, o para un coche se acercan, yo no sé para qué, seguramente para ofrecerle la discoteca. Bueno, pero lo que no queremos, y aquí quería Juan Miguel... para Juan Miguel tengo yo un tema aquí que le va a gustar. No, pero ¿qué es del turismo? Es que a él le interesa mucho el turismo. Hombre, claro. Y entonces resulta que ese turismo que hemos dicho 1000 veces que no queremos, no lo queremos porque no aporta nada a nadie. A algunos nos dicen por el pinganillo que nos quedan 5 minutos y yo quería contarle a don Juan Miguel una noticia que ha venido hoy en el diario El Sur, que dice: prohibida la circulación de bicis en parte del paseo marítimo de Marbella. Sí, yo lo he oído esta mañana. ¿Le han hecho caso? No. Le han hecho caso a media. Una prohibición temporal de hasta el 15 de septiembre y también temporal en franja horaria, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sí, algo así. Entonces, bueno, yo, por la experiencia que tengo con algunas bicicletas y sobre todo desde que ando un poco teniente, o sea, sordo, pues me congratulo, ¿no? Porque las bicicletas te pueden dar un golpe por la espalda a traición, sin avisarte y sin seguro, sin timbre y sin nada, y te queda ahí dado. Y sin seguro. Sí, pero han quitado las bicicletas del tramo de mármol que va desde la Venus. Por cierto, la Venus, me he sorprendido el otro día ver algo que va todo asociado al tipo de turismo de exprimir la vaca que queremos traer. Un conocido restaurante italiano que ya antes ocupaba no sé cuantísimos cientos de metros de paseo marítimo hacia Poniente, supongo que como al final a la última mesa le llegarían los espaguetis fríos, ha decidido ocupar a Levante y ha puesto mesas delante de la Venus. O sea, ya lo que nos faltaba. Yo pregunto si el negociado de vía pública, que no sé quién lo lleva, no sé exactamente qué está pasando con el negocio de vía pública, porque hemos visto lo que nos temíamos, que ha llegado el verano y la ocupación del espacio público es brutal. No ya mesas y sillas, que pero también, incluso en la plaza de los Naranjos. En la plaza de los Naranjos hay mesas y sillas en torno a la fuente de la ermita de Santiago. Bueno, están ocupando espacios que jamás se han ocupado. Como nada más que vigilan la parte central de la plaza, pues por los demás sitios está corriendo. Dentro de ahora tendremos mesas y sillas en la puerta del ayuntamiento, y si no, al tiempo. Están ocupando todo. Están otra vez la calle de los Dolores, Medio, no sé cuánto, calle del Hambre, como decíamos antiguamente, pues están todos los restaurantes ahí. Ya prácticamente es difícil que un peatón se pueda cruzar con otro peatón. Ya volvemos a las andadas. La calle ancha, me te cuento, Miguel Cano la han privatizado colocando esas estructuras de madera que eso ya ni quien lo quite. O sea, lo de la ocupación temporal es mentira, eso es para siempre. Pasarán luego a colocar cierre de aluminio y cristal, luego lo harán de ladrillo bonito para que aparezca un cortijo y será una ocupación de una calle por la cara, como ya ha sucedido en Ricardo Solero en algunos sitios. Y decía lo de las bicicletas también, porque eso es otra forma también de un uso incorrecto de la vía pública, porque yo entiendo perfectamente que las vías tengan unas prioridades. En el caso de las bicicletas, además, para supuestamente que estos ciclistas durante el verano no pisen esa parte que han generado problemas de todos los colores, atropellos, conflictos, líos, etc., le hicieron un carril bici, para lo cual sacrificaron un montón de aparcamientos
Sacrificaron un carril que obliga a todo el mundo a dar 7 vueltas por el polígono Molino de Viento, que a lo mejor un concejal sabe qué es eso, a lo mejor no sabe ni siquiera qué es eso, donde es dificilísimo moverse ahora mismo, porque es que no tienes forma de moverte en sentido este-oeste, para un carril que ha estado todo el invierno, que desafío a cualquiera que traiga una foto de un ciclista por ese carril bici desde septiembre del año pasado a julio de este año. Ni uno. Oiga, pues tienen sus horas puntas también los ciclistas. Claro. Es decir, fíjense la ocurrencia, ¿no? Y yo me preocupa mucho que deterioremos, porque esto también forma parte del deterioro de Marbella. Me preocupa que se deteriore. Es que esa avenida es primordial para evacuar el tránsito. Y ahora la mitad de la avenida te la ocupa un carril gris. Un carril gris vacío. Que no se usa. ¿A quién se le ha ocurrido? Claro. Que además, ¿para qué lo usa? Para nadie, no lo usa nadie. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para nada. Suponiendo que se usara, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A dónde van? ¿Sí? Pero vamos. ¿Cómo llegan allí? Que es que la ocupación de vía pública, el uso de la vía pública. Es que yo creo que muchas veces se piensa que la vía pública es algo que se puede utilizar, patrimonializar, aprovechar, utilizar, pero nunca realmente la función fundamental que tiene el concepto de vía pública, que es lo importante es que sea público, no que sea una vía. Porque si deja de ser una vía nos puede pasar la paradoja de que llamamos con Marbella, que Marbella, si ustedes viven al norte de Ricardo Soriano, solamente tiene 3 accesos que se puede girar a levante. En todos los demás puedes llegar a Ricardo Soriano, pero siempre tienes que girar a la derecha. Pero ahora dos. Ahora dos. Ahora o te vas al Piruli o te vas al Naveu, porque la bajada fundamental en donde el 70% del tráfico se hacía por calle Calvario para girar a la izquierda, han hecho una obra necesaria, indudablemente, pero a nadie se le ha ocurrido de hacer una posible alternativa para que la gente que vive al norte de Marbella, al norte de Ricardo Soriano, que es el 70% de la población, no tenga que ir al Piruli o a Naveu. Nadie de tráfico ha hecho un estudio previo para decir a Hidralia, usted no puede cortar Calvario, porque yo tengo que buscar antes una opción para que el tráfico pueda girar a la izquierda provisionalmente, aunque sea por Valentuñana. Pero es que nadie tiene cabeza aquí. Entonces, los usuarios normales de la vía, pues no, yo me sorprendo mucho, quizás yo que estoy muy obsesionado con que las ciudades funcionen, que la ciudad no es una suma de casas y locales comerciales, son vidas, son flujos, flujo económico, pero flujo de personas. Y me sorprenden estas cosas, y me sorprende además la falta muchas veces de sentimiento de querer a tu ciudad. Y querer a tu ciudad es no ensuciarla. Por ejemplo, ahí tenemos un problema permanente de que el marbellí, yo le llamo marbellí, otros le llaman marbellero, no ama a su ciudad más que de boquilla, porque la ensucia, él y sus perros, por ejemplo, porque la ocupa como le da la gana. O, por ejemplo, a mí me está preocupando otra forma de ver las cosas, es si el chiringuito que están construyendo delante del Capuchino, es decir, en la desembocadura del arroyo Guadalpín a la derecha, tiene licencia y quién se la ha dado para elevarse por encima de la rasante del paseo marítimo, cosa que está prohibida. Pues tiene licencia, sí. Y no lo sé, y lo intento preguntarle, digo, ¿quién le ha dado licencia a este chiringuito? Creo que esto ya lo hemos debatido aquí, además, ¿no? Que ya tenía licencia. Lo hemos debatido aquí, yo creo, ese tema. Sí. Tiene licencia, pero bueno, no sé si es para superar la... Yo no lo he comprobado, pero el portavoz municipal dijo Ha dicho que contaba con todas las bendiciones. No, sí. Para subir. Tiene todas las bendiciones. Dos plantas y exceso de todo. Y una planta subterránea. Sí, sí. Pues digo que me sorprende porque el plan de costas de Marbella prohíbe taxativamente. De hecho, la pesquera del Faro es ilegal. Porque el plan de playas, que yo contribuí a realizar en 1985 y que no ha sido modificado, que yo sepa, prohíbe que en todo el paseo marítimo no haya nada que interrumpa la visual del paseo marítimo. Tú puedes hacer terrazas visitables y pisables, pero no cerrarla, por eso la pesquera es ilegal. Y me sorprende que Fuerte tiene una terraza visitable, y sin embargo no ha edificado encima. No puede cerrar. Es que las que se hicieron, claro, no sé cuántas, varias, eran visitables, pero son miradores naturales para la gente. Algunos han puesto un velador, como la paella, han puesto una barra, pero no pueden cerrarlo. Me sorprende que ese esté cerrando, no entiendo nada, por lo mismo. Porque sigues adelante y todos los chiringuitos están con un cuidado con respecto al paseo marítimo. Y ese es uno de los sitios más evidentes. ¿Quién le ha dado licencia? Que lo dudo. ¿Y con qué criterio para que pueda elevarse por encima de la rasante del paseo marítimo? Eso es un atentado de falta de sentido de ciudad.
Pues ya ven ustedes, con esto y agradeciendo a nuestro telespectador local, nuestro amigo Alejandro Cuesta, la paciencia que ha tenido con nosotros durante toda esta hora, porque realmente ha estado ahí, oiga, y lo bien que se ha portado, ni ha respirado. Anda un poco morado el pobre, pero ya le vamos a dejar que respire. En fin, ¿alguna última palabra, don Juan Miguel? Pues no, señor, yo traía un tema ese ya que no me venía yo a lucirme aquí a hablar de la turismofobia, que me lo he preparado. Sí, le doy 5 minutos. No, 5 minutos no. ¿Me autoriza producción a 5 minutos? Me ha gustado un artículo que ha hecho producción autoriza 5 minutos de programa. un señor llamado Jesús García Calderón sobre turismo y distopía, bueno, en definitiva, hablando de este morir de éxito que parece ser que va a ser el turismo en España, como no le pongamos remedio. Y este señor, que dice ser, en primer lugar, director de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, y en segundo lugar, o sea, en sus ratos libres, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. O sea que no cualquiera. Este señor dice: Granada está llena de gente que no sabe muy bien por qué ni dónde ha venido y que deambula por el centro de la ciudad sin saber qué es, que esconde tesoros a un palmo de sus narices, que por alguna extraña razón nadie les muestra. Y sigue, un viaje en avión no debe convertirse en una tortura, ni tiene que valer menos dinero que una carrera de taxi a cualquier arrabal de la ciudad. Y eso es verdad. O sea, hoy se puede viajar, todo el mundo tenemos derecho a viajar y a hacer turismo, perfecto. Pero también hay que poner algún costo, ¿no? Tú hoy puedes viajar, ida y vuelta, yo que sé, a Canarias por 70 euros. Y un taxi al aeropuerto, ida a Canarias, te vale ya más que eso, ¿no? Sí, y, o sea, el taxi te vale más que el viaje a Canarias. Y si lleva 2 maletas, 85. Pues ya ven ustedes, con esta cloenda terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias, don Juan Miguel, por este último visionado del magistrado fiscal del Tribunal Superior, o sea que no... Bueno, pues el fiscal de culto, don Curro Jiménez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y don gracias José Luis, a los que nos soportan al otro lado. Don José Luis, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos, a mis colegas de mesa. La próxima vez que nos veamos, les prometemos que hablaremos del gobierno, porque no hemos hablado ni del techo de gasto que se ha aprobado hoy, ni hemos hablado de qué va a hacer el gobierno con el 155 de la Constitución, y lo peor de todo, con todo el respeto, no hemos hablado de Pedro Sánchez, con lo cual me voy con una tremenda frustración. En fin, a todos ustedes, muchísimas gracias, y como decía Tipicón, la próxima semana no se preocupen que hablaremos del gobierno. Buenas noches. Buenas noches.